Listo. Ok. Reiniciar más tarde. Bueno, buenos días a todos. Les voy a presentar mi trabajo de titulación, el cual consiste en una breve estancia en el extranjero. Realmente la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene unas 6 opciones diferentes de titulación. Yo elegí una llamada trabajo profesional. Básicamente consiste en hacer una estancia de 6 meses en una institución científica o en alguna empresa, lo que sea, y hacer alguna descripción de algún proceso productivo, un estudio de caso. Se tienen que reportar actividades y con eso es que nosotros obtenemos el título de médico veterinario. Bueno, esto es más o menos para que ustedes se den una idea de cómo la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia lleva a cabo esta opción de titulación. Y bueno, como dice aquí, la realicé en la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Puerto Montt. Tiene un instituto de acuicultura dentro y en ella trabajan los profesores Iker Gerardo Uriarte y la doctora Ana Farias Molina y el doctor también Jorge Hernández. No sé si los conozcan, pero ellos llevan a cabo investigación en invertebrados, pero de una forma más acuícola que biológica, per se. Bueno, a manera de introducción, seguramente como lo es en biología la parte de titulación, los objetivos aquí también son que el alumno desarrolle habilidades y destrezas, en nuestro caso médicos o técnicas, para tener algunas habilidades en cuanto a genética, reproducción, alimentación, manejo, sanidad y economía. De hecho, nosotros utilizamos un acrónimo que se llama GRAMSE, que como pueden ver tienen pues las letras de cada una de estas disciplinas, y tratamos de abarcar siempre estas áreas en cualquier lugar que hagamos. Siempre tenemos que ver por todas ellas en lo que estemos realizando, y debe de ser en especies de la elección del alumno, obviamente como les había comentado, en una práctica supervisada para desarrollar la formación profesional. Bien, la FAO en 2014 estimó más o menos que hubo una producción arriba de 168 millones de toneladas de alimentos acuáticos. La mitad de ellos, como unos 75 millones de toneladas, fueron uno los produjo la acuicultura y el otro porcentaje se obtuvo mediante la pesca. Como pueden ver, desafortunadamente se están explotando las poblaciones naturales, un 58.1% de esas especies están sobreexplotadas, y el reto de los médicos veterinarios, bueno, en general aquí hay que hablar de una manera más multidisciplinaria, ¿no? La forma en la que todos tenemos que juntarnos para poder proveer alimento a 10.000 millones de habitantes, que es lo que cree que la FAO vamos a tener en 2050, pues es el principal reto. Ahora hay una mayor apertura de los mercados. Regularmente los consumidores son los que dicen yo quiero esto, yo quiero el otro. Entonces ahora se está optando por consumir diferentes especies, no solo dulce acuícolas, sino también marinas. Bien, en esta gráfica podemos ver las tendencias de capturas de cefalópodos a nivel mundial. Básicamente la que sostiene esta captura son los calamares, son más del 70% inclusive de lo que son las capturas, y en una menor proporción podemos ver pulpos, sepias y otros cefalópodos no especificados. En los últimos años ha habido una demanda interesante de estos animales, principalmente por países como Japón, Italia, España. Cabe mencionar que no hay ninguna producción de cefalópodos, todos se obtienen mediante la pesca. Entonces, para evitar las presiones sobre estas especies hay que empezar a producir esos animales. De hecho, también al contrario de lo que se creía, muchas especies están ahora empezando a subir sus poblaciones
en cuanto al cambio climático se refiere. Entonces esto es una gran ventaja para que nosotros podamos ahora empezar a hacer investigaciones y aprovechar estos recursos que ahorita están abundantes, bueno, en ciertas especies, ¿no? Bien, y en especial los pulpos son una especie muy interesante a nivel zootécnico por diferentes características. Como podemos ver, tienen una alta fecundidad, tienen más o menos una postura, las especies de aguas frías, desde 900 a 1800 huevos, y en especies de aguas cálidas de 30.000 hasta 100.000. También podemos ver que tienen una alta retención proteica, dependiendo de factores como la calidad de la dieta y la temperatura, que pueden ser desde 80 a 90. Un rápido crecimiento, esto quiere decir como un aumento del porcentaje de su peso vivo al día. En cuanto a juveniles es 6% y en los adultos 2%, que es bastante alto. Y un alto contenido proteico en su composición corporal, que son 70 a 90% de peso seco en cuanto a proteína. Hay que mencionar que hay muchos cuellos de botella ahora en la investigación de estos animales, ya que en cuanto a se refiere larvas y juveniles, hay muchos problemas en la dieta. Se han inventado diferentes dietas artificiales, las cuales no han tenido éxito. Y de hecho, en cuanto a ciclo productivo, es la parte que falta para empezar a estandarizar un ciclo completo. Bien, ahora voy a describir el área de trabajo. Estuve en la 10ª región, o la región de los lagos, en la República de Chile. Tiene un clima lluvioso, bueno, templado, lluvioso, frío. Llega a haber hasta 3.000 milímetros de agua al año y temperaturas promedio de menos 12 grados. Y bueno, aquí está la ciudad de Puerto Montt en el centro, es donde está la Universidad Austral de Chile. Esta universidad tiene un instituto de acuicultura en donde se desarrollan diferentes tipos de investigación para desarrollar diferentes disciplinas en moluscos, peces, crustáceos y también algas. Y especialmente tiene un departamento que se llama Hatchery de Invertebrados Marinos, al cual me referiré como HinWatch. Y las diferentes áreas que componen este instituto son un invernadero en donde se colocan a los pulpos recién capturados para aclimatarlos en esos estanques que tienen una capacidad de 700 litros. También tienen un laboratorio de nutrición en donde se realizan pruebas a diferentes tipos de muestras. Bueno, hay una sala de tesistas en donde también, como pueden ver, hay unos refrigeradores y ahí se conservan las muestras para posteriormente analizarlas. También tienen un laboratorio de cultivo de microalgas y artemias. Esto es básicamente para alimentar a las paralarvas de los pulpos. Tienen un área de reproductores en donde se realizan las montas, las cruzas de los organismos, y también se dejan a las hembras al cuidado de los huevos. También hay un área de paralarvas en donde se colocan a las paralarvas recién eclosionadas hasta la fase de juvenil asentado, que lo voy a explicar más adelante. También está un área de incubación donde se colocan los huevos que ponen las hembras. Y bueno, esta es una tabla que tenemos que nosotros siempre presentar de las actividades que realizamos. Simplemente la dejé para que vean como las cosas que nosotros, bueno, o en mi caso tuve que hacer para contribuir en el laboratorio y pues inclusive también realizar mi estudio de caso. Que básicamente el manejo, al decir manejo, es limpiar el área del pulpo, hacer revisiones, biometrías. Básicamente se refiere a cosas que son rutinarias en cuanto a bienestar del animal. Y bueno, ahí también se hacen biometrías y se dieron colectas de otros animales. En general se tiene que uno adaptar a lo que tiene que hacer en las actividades ahí. Y tuvo una duración del 7 de marzo al 8 de julio del año 2016. Ahora bien, vamos a entrar al estudio de caso que se titula Efecto de la alimentación en la engorda de juveniles del pulpo rojo patagónico
Enteroctopus megalocetus en condiciones de laboratorio. Bien, a nivel, en Chile hay dos especies que se ajustan al mercado internacional debido a la similitud que tienen con el pulpo común, la cual son Octopus mimus o el pulpo de los changos y Enteroctopus megalocetus o el pulpo rojo patagónico. Esta especie representa básicamente el 70% de las capturas en ese país, llegando a haber, en los últimos datos, en el 2014, 2.300 toneladas de este ejemplar. Entonces es demasiada presión que se está ejerciendo sobre esta especie. De hecho, en el año 2007 hubo una normatividad para suspender su captura solamente con fines de investigación, y se debe de solicitar permisos al Estado chileno para poder hacer la extracción. También cabe mencionar que esta especie solo es endémica de la parte sur del país, y no les explicaré la anatomía, ustedes saben cómo son los octópodos incirrados. Realmente estos ejemplares llegan a alcanzar tallas de 6 kilogramos, son bastante pesados. A nivel de distribución lo podemos encontrar desde el Golfo de San Matías en Argentina hasta Tierra de Fuego, y en Chile desde el Canal de Beagle, también que es la 10ª región, hasta la región número 14. Chile sufrió una división política, entonces antes era la 10ª región, pero la 10ª región se dividió en dos y ahora es la 14, entonces la literatura a veces puede ser un poco complicada, pero pueden establecer que desde la región de los ríos hasta Tierra de Fuego básicamente se puede encontrar, para que no haya ningún tipo de confusiones. También este ejemplar se encuentra entre profundidades de 20 a 30 metros y a una temperatura de 12 grados. Se le puede encontrar hasta 130 metros si es que las temperaturas están en 13 grados superficialmente. Y pues ya las características morfológicas, les comento, ya saben, son octópodos, y las coloraciones que pueden llegar a tener son desde gris a un rojo marrón intenso. La alimentación es muy variada de estos ejemplares, de hecho se les considera oportunistas. Ellos básicamente consumen todo el alimento que puedan conseguir debido a la escasez que pueda llegar a haber, el tamaño de la presa y también el hábitat en donde se encuentra el pulpo. Básicamente su dieta consiste en crustáceos del orden Anomura y Brachyura, algunos peces teleósteos, algunos moluscos bivalvos, y pueden llegar a consumir huevos o paralarvas de otros pulpos o cefalópodos. También aquí hay que mencionar que el éxito que se asocia a esta especie en cuanto a alimentación se da por las dietas naturales. Hay diferentes autores que han hecho dietas artificiales, pero estas no son lo suficientemente buenas para ser rentables, y obviamente buscamos que la producción de este animal sea tanto rentable para las personas que lo producen como eficiente. Bien, dentro del Himwatch se ha logrado cerrar el ciclo productivo del pulpo, aunque han habido algunos también problemas en cuanto a los tiempos. Si se dan cuenta, es demasiado largo. Ahorita lo voy a desglosar. Una vez que el macho fertiliza a la hembra, se tiene que tener más o menos un periodo de acondicionamiento que son 3 meses, en donde se da alimento de buena calidad a la hembra para que éste se pueda traducir en una buena postura de huevos. De hecho, toda la energía que consume está destinada al desarrollo gonadal. Dura más o menos 3-4 meses. Una vez que hace la puesta la hembra, el desarrollo embrionario tarda de 4 a 6 meses. Entonces, ya llevamos básicamente un año y todavía no tenemos ni siquiera crías, ¿no? Una vez que eclosionan las paralarvas, tardan 4 meses en llegar a la etapa de juvenil asentado. Esta etapa se marca por el asentamiento de las paralarvas. Como ustedes saben, son merobentónicas,
Ellos están nadando en el cuerpo de agua para conseguir alimento. Una vez que maduran, se asientan y de hecho se les ponen refugios para que ellos se escondan. Ya ellos pueden consumir inclusive pequeños crustáceos. Bueno, todo esto tarda 4 meses. Más aparte, para llegar a una talla de 0.4 gramos tarda otros 11 meses. Y de ahí, para llegar a una talla comercial de más o menos 2.7 a 3 kilos, pues tarda 11 meses, entonces, 9 meses, entonces ya llevamos ahí bastante. Entonces los principales retos ahora es reducir todo este tiempo, pero una vez que se encuentren las alternativas en cuanto a alimentación, va a ser ya todo mucho más fácil, inclusive reducir tiempos. Se ha visto también inclusive que al aumentar la temperatura se puede llegar a acelerar el desarrollo de las paralarvas. Y bien, bueno, nosotros planteamos 2 hipótesis. La primera es que utilizar cangrejos de bajo valor comercial disponibles en esta región podría ser una buena alternativa para engordar a los juveniles del pulpo rojo patagónico, y también las variables productivas e índices fisiológicos de esa dieta podrían ser similares a los que se obtienen con la jaiba mármola, que es el alimento por excelencia más ofrecido hacia los pulpos. Y bueno, estos son los pequeños cangrejos, de hecho son muy chicos, llegan a tener un tamaño como de 5 centímetros de ancho, no son muy grandes. Y el objetivo general es determinar el efecto de esos tipos de dietas naturales, tanto de la jaiba y de esos cangrejos, para obtener el rendimiento productivo y los índices fisiológicos en el pulpo rojo patagónico. Bien, los materiales y métodos. Se colectaron los pulpos en la isla grande de Chiloé, en la playa de Punta Corona, dentro de la misma provincia, y bueno, el viaje fue un poco largo, 3 horas. Obtuvimos ayuda de pescadores de la región. De hecho, se capturaron 16 juveniles, aunque para el experimento solo se designaron 6 porque, bueno, hay muchos problemas. Bueno, en ese año curiosamente hubieron muchos problemas. Hubo una veda considerable de organismos por la afectación de marea roja. Aparte que el fenómeno del niño estuvo muy marcado, entonces hubieron muchas condiciones que complicaron mucho el obtener más organismos para el experimento. Lo que se hizo fue utilizar mallas plásticas para separar a los organismos individualmente, y se colocaron en esos tambos que tenían agua de mar. Se colocaron gel packs previamente congelados, se les administró oxígeno, también se llevaba otro tambo con agua para hacer recambios. Esto es básicamente para que los animales puedan sobrevivir el traslado, porque son muy sensibles. De hecho, necesitan aproximadamente de 6 a 8 mililitros de oxígeno disuelto en el agua para que puedan sobrevivir. Y se estuvieron monitoreando los parámetros físico-químicos durante el transcurso del viaje hasta la Universidad de Australia. Y bueno, aquí tenemos el diseño experimental esquematizado. Se utilizaron las 2 dietas, como lo mencioné, teniendo 3 réplicas por cada dieta. 2 machos en el caso de la jaiba mármola y una hembra, y 2 hembras y un macho en el caso de los cangrejos. No hay ninguna diferencia en cuanto a rendimientos de crecimiento. Nos ha demostrado que no habría como ningún tipo de sesgo al utilizar esa combinación, y tuvo una duración de 2 meses, del 6 de abril al 6 de junio del 2016. Durante este tiempo a los animales se les alimentó con raciones de su 10% vivo al día. Se hizo un análisis químico proximal de las 2 dietas para establecer los valores nutricionales, y también se midieron los índices fisiológicos y variables productivas durante este tiempo para determinar cuál de las 2 dietas es mejor. Bueno, voy a desglosar mejor los temas. Bien, las instalaciones tenían un sistema de flujo abierto de agua, era agua de mar, tenían piedras aireadoras
y un sistema de pues seguridad un poco improvisado, la verdad, porque los pulpos son animales, lo saben, muy inteligentes, muy fuertes y llegaban a escapar. De hecho es muy recurrente, no se tenían que poner inclusive a veces plomos encima de las tapas. Se tenía que asegurar bien la tapa también para que no se escaparan. Se midieron las variables fisicoquímicas del agua con un multiparámetro, básicamente salinidad, temperatura y oxígeno. Hay que mencionar también que estos animales viven en temperaturas de más o menos 11 grados más o menos 1 y una salinidad de 29 a 31 unidades prácticas de sal. El manejo, como lo comentaba, se realizaba también diariamente, quitar el alimento residual y también el alimento no consumido. Esto es para también evitar un deterioro de la calidad del agua, ya que no pueden haber niveles de amonio superiores a más de 0.1 miligramos. Y se realizaron biometrías también al día 0, 20, 40 y 60 del experimento para tener un registro de lo que iban creciendo los animales. Bueno, no sé si lo mencioné, pero los animales tenían 1 kilogramo de peso promedio. Aquí en el análisis químico proximal podemos ver de entrada que la dieta con jaiba mármola tiene muchísima más proteína que la dieta de cangrejo, y aparte fue significativa la diferencia estadísticamente. También los lípidos. De hecho, estos dos macroelementos son los principales en los pulpos. Como lo vimos, tienen una alta composición corporal de proteína debidamente por lo mismo. Sus dietas son altísimas en esos macroelementos. Bueno, la ceniza no tuvo diferencia significativa y podemos ver que por cada gramo de alimento hay una mayor cantidad de energía inclusive disponible. Esto pues hay que tenerlo en mente para la interpretación de los resultados finales. Bien, las variables productivas que se midieron fueron la supervivencia, tasa de consumo, que es también lo que el animal comió conforme lo que se le entregó. La eficiencia de conversión del alimento es el peso que aumentó con el alimento que consumía, expresado en porcentaje. También la conversión alimenticia es cuántos kilos de alimento necesito para producir 1 kilo de masa corporal en el pulpo. Una tasa de crecimiento específica, que es cuánto crece al día, en porcentaje también de su peso vivo. Y la ganancia de peso, que es lo que aumentó en el transcurso del experimento. Y bien, el manejo que se tuvo que hacer fue sacar el alimento residual y el que no consumía. Del residual se colocaba, se tenía que pesar todo. Posteriormente que se removía, se pesaba, se colocaba en crisoles de aluminio y se mandaba a congelar para conservar las características también de los alimentos. Posteriormente se colocaba en una estufa a 100 grados Celsius durante 27 horas para obtener el peso seco. Posteriormente que se registraba el peso seco, se muflaban a 500 grados Celsius por 5 horas y se obtenía el peso ceniza de las muestras para hacer los análisis también del alimento consumido y no consumido. Los índices fisiológicos en cuanto a la digestibilidad: se tomaron muestras de heces de los organismos, no debían de ser mayores a 3 horas de haber sido excretadas, porque también pierden calidades de macroelementos que nos interesan. También se liofilizaron estas muestras, aquí se congelaron a menos 20, no es menos 2. Se liofilizaron las muestras y se maceraron para posteriormente hacer el procedimiento de obtención de peso seco, peso ceniza, y las pruebas de ceniza insoluble en ácido se realizaron para determinar la cantidad que los pulpos no podrían digerir. Todo esto mediante esas fórmulas nos llevó a obtener los coeficientes de digestibilidad aparente, y se utilizaron también para sacar los balances energéticos de los animales. También se hizo otro pequeño análisis para determinar el consumo de oxígeno. Se utilizaron 5 cámaras, una control y 2 para cada tratamiento. Se colocaron a los pulpos dentro, tenían un volumen más o menos de 20 litros de agua, y en estas se
midió durante 48 horas seguidas el consumo de oxígeno de los pulpos, se cerraba el flujo de agua durante media hora y se tomaban estos datos. De hecho, el medir el consumo de oxígeno es importantísimo, ya que también nos dice que una dieta es buena o mala. Los consumos de oxígeno son directamente proporcionales a los gastos metabólicos de los animales. Bueno, aquí podemos ver el material que se utilizó. El programa se llama StratKelvin. Se utilizó una computadora, un monitor, una fuente de agua la cual la temperaba para tener una constante y no alterara los resultados. Y bueno, la excreción de amonio también nos es un indicativo de la energía que está liberando el animal en cuanto más bien a gastos metabólicos, juntamente para determinar lo que los animales están consumiendo y lo que están excretando. Se utilizaron tubos con cierta cantidad de amonio o tubos ya titulados. Se utilizó un espectrofotómetro y las muestras de agua que obtuvimos también de las muestras de agua que obtuvimos para obtener el amonio se compararon mediante estos tubos titulados. Realmente se tiene que proteger esas muestras de la luz y de temperaturas altas porque se pueden alterar los niveles de amonio. Y el análisis estadístico se hizo mediante el análisis de varianza de una vía nova para determinar las diferencias significativas entre los tratamientos. Ahora bien, los resultados. Aquí podemos ver que hubo una mortalidad en el caso de los pulpos alimentados con jaiba. Desafortunadamente, como lo mencioné, son animales muy activos, muy inteligentes, y uno de los tubos de aire fue desprendido por el mismo pulpo. Entonces ya el otro día que llegamos pues ya estaba muerto, no aguantan mucho inclusive. Entonces aquí se puede inferir que la dieta obviamente no tuvo ninguna repercusión en la supervivencia de los animales, ¿no? De hecho también uno se tiene que amoldar a lo que tiene. Nosotros teníamos espacios un poco chicos para los animales, eran de 58 litros, eran no recuerdo las medidas bien, pero como 0.3 metros por 0.5 y de ancho también 0.3, ¿no? Entonces no eran tan grandes. Eso pues fue un factor también para que los pulpos tal vez no tuvieran como un lugar un poco más amplio para desestresarse. Ahora bien, vamos a la tasa de consumo. No hubieron diferencias significativas. Podemos ver que el consumo promedio al día de los organismos que se alimentaban de jaiba era de 5 gramos, a comparación de 4 los que se alimentaban con cangrejo. Aquí, en cuanto al peso final, podemos ver que hubo estadísticamente diferencias. Aumentaron 700 gramos los pulpos en 2 meses, de hecho es demasiado. Casi 1 kilo en 2 meses es muy bueno. Y en cambio la dieta con cangrejo pues se mantuvieron casi en el mismo peso, solo aumentaron 300 gramos más, por así decirlo. Y en cuanto también a la longitud ventral del manto, podemos ver que hubo diferencia significativa. Hay que recordar que los resultados de las dietas nos dijeron que teníamos una mayor cantidad de energía. Entonces, al haber mayor cantidad de energía, aunque consuman lo mismo, hay un mayor aporte de esos macroelementos, lo cual se ve reflejado en un aumento de peso y un aumento de talla. También la ganancia de peso de los juveniles. Bueno, aquí hay otro punto. Ustedes me van a decir cómo no hay diferencia significativa, ¿no? Ve tus gráficas. En primera también sabemos que eran muy pocos organismos los cuales se utilizaron para este experimento. Como les comento, no teníamos muchos animales. Si nosotros queríamos utilizar un tamaño de muestra confiable, un 95%, eran arriba de como 380 animales, entonces es demasiado. Básicamente, como lo comentaba, el trabajo profesional es para fortalecer nuestras habilidades. Realmente a mí me hubiera gustado obviamente tener un artículo publicable,
Sin embargo, creo que la experiencia que adquirí y es como lo que es la intención del trabajo profesional es precisamente saber hacer.